Y efectivamente estamos ya en comunicación con Daniel Olesker. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un día inhóspito, ¿no? Sí, bastante. Pero el fin de semana estuvo así todo el fin de semana, así que Sí, ya estamos acostumbrados. No sé si uno se acostumbra a esto, pero bueno. Nos proponías hoy, Daniel, hablar de gasto tributario y exoneraciones y arrancar explicando una y otra cosa, un concepto y otro. Sí, o sea, las exoneraciones son la gente confunde un poco esto y por eso era importante. El gasto tributario es lo que se pierde de recaudar porque hay un tratamiento impositivo diferente, ¿no? Entonces, eso puede ser una exoneración. De hecho, las exoneraciones son la mitad del gasto tributario, es decir, un bien que está exonerado. Por ejemplo, las empresas que invierten bajo la ley de promoción de inversión están exoneradas del impuesto a la renta y al patrimonio. Eso es una exoneración, directamente no la pagan. Lo que el gasto tributario calcula es cuánto se pierde por no pagar esa exoneración. No quiere decir que si no se exonerara se cobraría eso, porque capaz que si no se exonerara no se hace la inversión, digamos, ¿no? Claro. Pero así se calcula. Pero también está dentro del gasto tributario las tasas reducidas. Por ejemplo, la tasa de IVA del 10%, porque la tasa es 22%. Cuando yo le cobro 10% al arroz, a la harina, al azúcar, a los medicamentos, estoy perdiendo de recaudar esa diferencia por tener una tasa diferencial. Y también algunos tipos de créditos, como por ejemplo el que se otorga a las tarjetas Uruguay Social, que se les acredita todo el IVA y por tanto pagan IVA cero. También ese IVA que no se cobra es un gasto tributario, es una pérdida de recaudación. O sea, la mitad más o menos son exoneraciones y la otra mitad son entre tasas reducidas o créditos de este tipo. Bien. Entonces, eso, como muestra el cuadro 1, conforma 5.500 millones de dólares en el año 2024. Que eso significa, como también muestra el cuadro, que es un 6,6 casi, un 6,58% del Producto Bruto Interno. Eso es lo que, como dice la norma, es la ausencia de recaudación consecuencia de un tratamiento diferencial de impuestos. Como también muestra el cuadro 1, entre el IVA, el IRAE, o sea, el impuesto a la renta empresarial, y el impuesto al patrimonio, son prácticamente el 90%, ¿no? El IVA es el 43% y el IRAE y el impuesto al patrimonio son el otro 43%. O sea, el grueso del tratamiento diferencial, o sea, del llamado gasto tributario, está en estos tres impuestos: IVA, impuesto a la renta empresarial e impuesto al patrimonio. Bien. El cuadro 2 nos dice una cosa que es muy interesante, es decir, ¿quién se beneficia de esto? Entonces, bueno, ahí también hay un pequeño capitulito chiquito de no residentes, digamos, porque hay exoneraciones para no residentes. Pero en grandes números, la mitad del gasto tributario se lo llevan las empresas y la mitad las personas. Está claro que en el caso de las empresas lo principal es el impuesto a la renta y al patrimonio, aunque también, como vamos a ver después, el IVA es muy importante. En el caso de las personas es básicamente el IVA, ¿no? Aunque también hay algunas exoneraciones más pequeñas en el IRPF o en el IMESI, pero básicamente es el de las personas derivado de la tasa diferencial del 10%, que se aplica a muchos bienes de consumo básico, o la exoneración total, como algunos productos, como la leche, como los artículos que se compran con la tarjeta Uruguay Social y eventualmente con la asignación familiar. Así que mitad empresas, mitad personas, digamos. A partir de allí, de esta visión, bueno, todo oyente que está escuchando comprende que es un valor muy alto, ¿no? O sea, estamos hablando de que 6,5 puntos de nuestro PBI
exonerado, 3.4% para las empresas y 3% a las personas. Lo tercero que quería mirar es algunas exoneraciones que son producto de regímenes especiales que exoneran para lograr ciertos objetivos. Y ahí el cuadro 3 muestra 3 regímenes. Uno que es la ley de zonas francas, que está en el final, que es de 1987. Luego la ley de vivienda, la ley de inversiones, que es de 1996, aunque fue reglamentada en el 2008, y la ley de vivienda promovida, que es desde el 2011. Los 3 regímenes tienen, bueno, ahí está el total, pero básicamente exoneran impuesto a la renta, patrimonio e IVA, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de vivienda promovida, todo el IVA que pagan los constructores en la compra de materiales está exonerado, digamos, ¿no? Y obviamente el impuesto a la renta y al patrimonio que obtienen esas empresas también está exonerado. Lo mismo en la ley de inversiones, lo mismo en la ley de zonas francas. Ahí lo importante es ver que la ley de inversiones es muy relevante, son 1.227 millones de dólares. Recordemos que el total era 5.500, o sea que estamos hablando de que prácticamente un 20% del total del gasto tributario se corresponde a la ley 16.906. O sea, es un instrumento muy potente de exoneraciones con el objetivo de promover las inversiones. En el caso de la vivienda promovida son 132 millones de dólares, y lo importante, acá está solo el 22 al 24, pero yo tengo el cuadro desde que se creó la ley de inversiones, o sea, desde mucho para atrás, y es creciente esto en el tiempo. Ajá. O sea, ha venido los 3, pero zonas francas no tanto, pero tanto la ley de vivienda promovida como la ley de inversiones son importantes y crecientes en el tiempo. Y por último, antes de hacer una mínima evaluación más quali, por último, separé las que son para el sistema educativo. Ajá. En el sistema educativo hay 2 posibilidades de obtener gasto tributario. Una es la exoneración, que esa surge del artículo 69 de la Constitución, que define que toda actividad educativa, bueno, está extendido mucho a cultural, etcétera, no paga ningún tipo de impuestos. Este es un artículo constitucional, o sea, tiene un rango superior al de las otras 3 leyes que comenté anteriormente. También ha sido creciente en el tiempo, y en el 2024 fueron 159 millones de dólares los que resultaron de esto. Y también es una suma de diversos impuestos que se exoneran, ¿no? El IVA de compras, la renta y el patrimonio de las instituciones privadas que brindan educación. Eso en el cuadro 4 que estábamos. Eso en el cuadro 4. Y después abajo de las exoneraciones por el artículo 69, en el cuadro 4, tenemos otra cosa que las instituciones educativas se benefician, que es el beneficio fiscal por donaciones. Si una empresa privada le dona a una institución, esto no vale solo para la educación, esto vale para la educación, para la salud, la cultura, el deporte, y hay un quinto que se llama varios, que supongo que incluye otras instituciones, pero yo tomé solo el de la educación. Bueno, para la educación, las empresas que donan obtienen, digamos, una reducción de impuestos era del 75%, entre el 75% y el 50% de lo que invierten allí se les descuenta el impuesto a la renta, y son 3.600.000 dólares. En realidad lo agregué, pero como comprenden ustedes a ver el cuadro, es absolutamente marginal en relación al artículo 69, ¿no? El grueso de la educación es la exoneración por el artículo 69. Ahí va. En síntesis, tenemos un sistema de exoneraciones muy extendido, muy amplio,
que involucra muchos sectores, porque la ley de inversiones involucra a la salud, a la energía, a la industria manufacturera, a la metalmecánica. Bueno, la ley de vivienda es obviamente para la construcción. Un sistema muy extendido con un volumen muy importante de gasto tributario, del cual la mitad va a financiar, a beneficiar a empresas que no pagan esos impuestos, y la otra mitad son beneficios de no pago o alícuotas reducidas para las personas. Entonces, la pregunta en realidad que nos tenemos que hacer en esto, porque está bien que haya gasto tributario, está bien que haya exoneraciones, está bien que haya tasas diferenciales en un impuesto como el IVA, que es esencialmente regresivo, como hemos hablado acá, perdón, ya más de una vez. Entonces está bien que los productos de mayor necesidad tengan una tasa menor para que su precio sea menor, pero la pregunta es, ¿cumplen finalmente su objetivo? Entonces, esto es de lo que vamos a hablar en posteriores columnas, pero para dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la ley de inversiones, para tú obtener la exoneración tienes que presentar un proyecto. Y en ese proyecto hay una tabla que da un puntaje, ¿no? Y en esa tabla que da ese puntaje, el 40% del puntaje, por lo menos así era en la última reglamentación, puede haber cambiado, pero si cambió es mínimo, es al empleo. Y como un 10, un 15% es a la ubicación geográfica, es decir, no solo cuánto empleo generas, sino además se suma un estímulo a que inviertas en lugares de menor nivel de desarrollo. Y otro tanto para usar tecnologías limpias, y otro tanto para empleo que es más difícil de que se emplee, como personas con discapacidad o mujeres jefas de hogar. Bueno, eso es muy poquito, pero también está. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de esos objetivos efectivamente se cumplieron? No hay muchos estudios sobre esto. La Facultad de Economía ha hecho uno sobre efecto empleo, que lo hablaremos más adelante. Pero esa es la clave, porque si se deja de recaudar, como vimos en el cuadro 3, en la ley de inversiones, 1.227 millones de dólares, hay que saber del otro lado de la balanza, del otro lado de la cuenta, cuál fue el efecto en empleo, en localización geográfica, en tecnología, etc. Lo mismo con el IVA, porque ¿qué pasa? El IVA 10% es una medida progresiva en relación al IVA básico, porque se aplica a productos de mayor necesidad, pero esos productos de mayor necesidad lo consumen todas las personas, no solo las que tienen menos ingresos. Entonces, si bien es verdad que, como ya lo hemos dicho acá muchas veces cuando hablamos de la inflación, que en términos de porcentaje de consumo, los sectores de menos ingresos consumen más proporcionalmente estos productos que tienen una alícuota reducida, en volumen quizás los que consumen más estos productos son los de altos ingresos, porque aunque sea un porcentaje menor de su ingreso, ¿se entiende esto? Aunque sea un porcentaje menor de su ingreso, es un volumen mayor. Entonces hay que ver si finalmente esa alícuota reducida no termina apropiándose por parte de los individuos de mayores ingresos, más que proporcionalmente que los de menores ingresos, que es lo que no quería esta alícuota reducida, digamos, ¿no? Claro. El caso de la devolución del IVA a las tarjetas es claro, porque solo la obtienes si tú tienes una tarjeta de Uruguay Social. Entonces, en ese caso es muy direccionada y está claro que el beneficio está bien dirigido y no hay nada que evaluar, porque ahí está claro que hay ¿Cuál es el gasto sentido? tributario Claro. dirigido y que beneficia a una población. Por Ahí eso va. digo que este es un tema que requiere un análisis en profundidad, porque además es dinámico. Los sectores de actividad promovidos por la ley de inversiones en el 2008 o en el 2013, momentos que se hicieron reglamentaciones, pueden no ser los que hoy se necesite promover. Entonces, es un tema que hay que estudiar cada vez para ver cuáles son los sectores prioritarios para dinamizar en esto. Totalmente, caso a caso. Por supuesto, Daniel, te imaginarás que
han llegado comentarios y consultas que las vamos a dejar entonces para la próxima columna, como tú decías, para ir profundizando justamente en estos temas. Pactamos que yo no te interrumpía, así podíamos tener todo tu desarrollo, pues si no lo confundíamos más el tema, pero creo que quedó sumamente claro de todas formas, ¿eh? Bien. Así bien, que bien. Nos reencontramos. Sí, nos reencontramos y seguimos un poco profundizando en estos temas. Sensacional, muchas gracias, Daniel.